En el salón de exposiciones de un concesionario de coches de alta gama, Julián fue públicamente desrespetado por Ricardo, el gerente del lugar. Durante algunos minutos, todos los presentes, desde los clientes adinerados hasta los empleados serviles, creyeron que aquel anciano vestido con ropa de trabajo no valía absolutamente nada. Hasta que un detalle, un minúsculo detalle que todos habían ignorado, lo cambió todo para siempre. Si te gustan este tipo de relatos sobre la verdadera justicia y cómo la dignidad se impone a la arrogancia, suscríbete a nuestro canal para no perderte el desenlace de esta increíble historia. La voz de Ricardo resonó en el silencio casi sagrado del establecimiento, un espacio de mármol pulido y luces frías diseñado para venerar máquinas de cientos de miles de euros. Con un tono que mezclaba una falsa amabilidad con un desprecio mal disimulado, se dirigió a Julián, que simplemente observaba un deportivo de edición limitada. «Señor, me temo que esto no es un museo. Si no tiene intención de comprar, le ruego que no moleste a nuestros clientes». «La puerta está por allí», dijo, señalando la salida con un gesto amplio y teatral, asegurándose de que su pequeña obra de humillación tuviera el mayor público posible. El tiempo pareció detenerse. Las pocas conversaciones que había se apagaron al instante. Todos los ojos se clavaron en la figura de Julián. El anciano no se inmutó al principio, como si las palabras del gerente tardaran en encontrar un lugar donde herir. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida de esfuerzo, no mostró ira, sino una profunda y repentina tristeza. El peso de aquellas miradas, cargadas de juicio y superioridad, cayó sobre sus hombros como una losa invisible. Julián sintió cómo el calor le subía a las mejillas. No era vergüenza por su ropa, una camisa de franela limpia pero gastada y unos pantalones de trabajo. Era el dolor agudo de ser juzgado y condenado por su apariencia, de que su pasión por la mecánica fuera confundida con la impertinencia de un mendigo. Sus manos, curtidas y con los nudillos marcados por décadas de apretar tuercas y sentir el pulso de los motores, se cerraron en puños discretos a sus costados. Ricardo, el gerente, sonrió para sus adentros. Se sentía poderoso. Para él, un hombre joven cuya valía se medía por el coste de su traje y el brillo de su reloj, Julián era una mancha en el lienzo perfecto de su concesionario. Su presencia contaminaba el aura de exclusividad que tanto se esforzaba en construir. Expulsarlo era una forma de reafirmar su propio estatus, de demostrar a los verdaderos clientes que él era el guardián de aquel templo del lujo. El narrador omnisciente sabía que la arrogancia de Ricardo no nacía de la confianza, sino de una profunda inseguridad. Había llegado a ese puesto a base de adular a sus superiores y despreciar a sus subordinados. Su conocimiento sobre coches era superficial, limitado a los folletos de venta y a los argumentos de marketing. La verdadera esencia de esas máquinas, su alma de acero y aceite, le era completamente ajena. Alrededor, las reacciones eran variadas, pero todas compartían un hilo de cobardía. Una pareja elegantemente vestida desvió la mirada, incómoda, pero sin atreverse a intervenir. Dos vendedores jóvenes, situados cerca del mostrador, intercambiaron una risa cómplice para ganarse el favor de su jefe. Un guardia de seguridad, con el rostro impasible, dio un paso al frente, preparado para actuar si el anciano oponía resistencia. Nadie defendió a Julián. En aquel lugar, el valor de una persona se cotizaba según su cuenta bancaria, y la ropa del anciano lo declaraba en bancarrota moral y económica a ojos de todos. El silencio no era de respeto, sino de complicidad. Cada persona que callaba se convertía en un pequeño juez que ratificaba la sentencia del gerente. Julián bajó la cabeza por un instante, no por la humillación,
sino para conectar con el recuerdo de su pequeño taller en el pueblo, un lugar lleno de ruido, grasa y el olor a metal caliente. Un santuario donde los motores que otros daban por muertos volvían a la vida en sus manos. Allí, él era un maestro respetado, una leyenda silenciosa. Aquí, en este espacio aséptico y frío, no era más que un estorbo. Durante un segundo, pensó en marcharse sin más, en tragarse el insulto y desaparecer. Era lo más fácil. Su esposa, antes de morir, siempre le decía que evitara los conflictos, que la gente con el corazón vacío no merecía su tiempo. Pero algo dentro de él, la misma tenacidad que le hacía pasar noches en vela por un pistón mal ajustado, se reveló. Levantó la vista y sus ojos, que conservaban una chispa de inteligencia serena, se encontraron con los de Ricardo. No había odio en su mirada, sino algo mucho más desconcertante para el gerente, una calma absoluta, la de quien conoce un secreto que los demás ignoran. Lentamente, Julián se dio la vuelta, como si fuera a obedecer y marcharse. Sus botas viejas hicieron un sonido humilde sobre el mármol carísimo. Ricardo ya saboreaba su victoria. Había restaurado el orden. El intruso se iba, pero Julián se detuvo justo antes de llegar a la puerta de cristal. Se quedó de espaldas al gerente, mirando el coche que había sido el origen de todo. El silencio se hizo aún más denso, cargado de una nueva expectación. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a quejarse? ¿A insultar? Con una voz tranquila pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran, dijo unas palabras que nadie esperaba. Su tono no era de enfado, sino de diagnóstico, como un médico que informa de un síntoma. Hay una ligera vibración en el ralentí. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Qué estaba diciendo aquel viejo insolente? Intentó interrumpirlo, pero la voz de Julián continuó, firme e implacable, casi imperceptible. El inyector del cilindro 4 no está perfectamente calibrado. La frase cayó como una piedra en un estanque en calma. La especificidad técnica de sus palabras era asombrosa. No era la opinión de un aficionado, era la conclusión de un experto. Perderá potencia por encima de las 6000 revoluciones, concluyó Julián, todavía sin volverse. Por primera vez, la fachada impecable de Ricardo se resquebrajó. Una mueca de incredulidad y nerviosismo asomó a su rostro. Intentó reírse, convertirlo en una broma. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Acaso tiene visión de rayos X? Espetó, pero su voz sonó hueca, insegura. Las risas de los vendedores se apagaron. Los clientes que antes miraban con desprecio, ahora observaban con un interés genuino y desconcertado. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo podía saber algo tan específico sin siquiera haber arrancado el motor? La semilla de la duda había sido plantada. La humillación pública empezaba a transformarse en un misterio incómodo. Julián no respondió a la pregunta sarcástica del gerente. En su lugar, metió una de sus manos curtidas en el bolsillo de su pantalón y sacó un viejo teléfono móvil, un modelo antiguo con la carcasa desgastada por el uso. El contraste entre aquel aparato obsoleto y el entorno de lujo extremo era brutal. Parecía otro elemento más para ridiculizarlo, pero la forma en que Julián lo sostenía transmitía una autoridad inexplicable. Con el pulgar, buscó un número en su agenda y pulsó el botón de llamar. Se llevó el teléfono a la oreja y esperó, dándole la espalda a una sala que ahora contenía la respiración. El gerente Ricardo lo miraba fijamente, una mezcla de rabia y ansiedad creciendo en su interior. Su instinto le decía que debía echar a ese hombre de inmediato, pero una fuerza extraña, una repentina prudencia, lo mantenía paralizado en su sitio. Al otro lado de la línea, alguien respondió. Julián solo dijo unas pocas palabras. Su voz seguía siendo serena, pero con un matiz de urgencia contenida. «Soy yo. He encontrado algo. Estoy en el concesionario de la capital». Hizo una pausa.
escuchando la respuesta. Luego añadió una sola frase más. Sí, en ese modelo es importante. Ven ahora. Y colgó. Guardó el teléfono en su bolsillo con la misma parsimonia con la que lo había sacado. El ambiente en el concesionario se había vuelto eléctrico. Ya nadie pensaba en la ropa de Julián. Todos se preguntaban lo mismo. ¿A quién había llamado? ¿Qué significaban sus palabras? El gerente dio un paso hacia él, dispuesto a exigir una explicación, a retomar el control de la situación que se le escapaba de las manos. Oiga, usted no puede... Pero no pudo terminar la frase. Julián por fin se giró y lo miró directamente a los ojos. Su expresión ya no era de tristeza, sino de una paciencia infinita, como la de un maestro que espera a que su alumno más torpe entienda la lección. Ahora esperamos, dijo simplemente. Y con esas dos palabras, el poder en aquella sala cambió de manos de forma irrevocable. El humillado se había convertido en el centro de atención, y el humillador en un espectador nervioso de un acto cuyo guión desconocía por completo. Los minutos que siguieron fueron los más largos que se habían vivido nunca en aquel concesionario. Nadie se movía, nadie hablaba. Ricardo sudaba ligeramente, repasaba mentalmente los protocolos. Debía llamar a seguridad. Estaba siendo víctima de una broma pesada, pero la mirada del anciano lo disuadía. Había algo en él, una certeza inquebrantable que lo desarmaba. Los clientes cuchicheaban en voz baja, las teorías volaban de unos a otros. Quizás era un inspector de calidad anónimo, o un millonario excéntrico poniendo a prueba al personal. La idea de que fuera un simple mecánico jubilado ya no parecía encajar con la escena. Julián, mientras tanto, permanecía de pie junto al coche, con las manos cruzadas a la espalda. Su postura era relajada, pero su mente estaba lejos de allí. Pensaba en el equilibrio de un motor, en la sinfonía perfecta de cientos de piezas trabajando en armonía. Para él, la vibración que había detectado era una nota discordante, una imperfección intolerable. El narrador sabía que Julián no actuaba por venganza. No le importaba la humillación personal, le importaba la máquina. Su llamada no fue un acto para salvar su propio honor, sino para proteger la integridad de una obra de ingeniería que él respetaba profundamente, aunque no pudiera permitírsela. De repente, el sonido de un frenazo brusco en la calle rompió la tensión. Un sedán de lujo, de un color negro brillante, se detuvo justo delante de la entrada de cristal del concesionario. La puerta del conductor se abrió y de él bajó un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable que gritaba poder y autoridad. Su rostro era conocido por cualquiera que siguiera el mundo del motor. Ricardo lo reconoció al instante y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el director general de la marca para toda España. El corazón del gerente empezó a latir con fuerza. ¿Qué hacía él aquí? Era una visita sorpresa. El pánico se apoderó de él. Miró a su alrededor, al suelo impoluto, a los vendedores tiesos como estatuas, y luego al anciano. Una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. El director general entró en el concesionario a toda prisa, con una expresión de seria preocupación en el rostro. Ignoró por completo a Ricardo, que se había adelantado para recibirlo con una sonrisa nerviosa y forzada. Pasó a su lado como si no existiera, con la mirada fija en un solo punto, en una sola persona. Atravesó la sala de exposiciones con zancadas largas y decididas ante la mirada atónita de todos los presentes. Su destino era el anciano de la camisa de franela. Se detuvo justo delante de Julián. La diferencia en su vestimenta era abismal, pero la dinámica de poder que todos esperaban se invirtió por completo. Fue el hombre del traje caro quien inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de inequívoco respeto. «Julián, maestro, por favor, disculpe la tardanza, recibí su llamada».
¿Qué ha encontrado? La palabra maestro resonó en el silencio absoluto del concesionario, sellando el destino de Ricardo y desvelando el principio de una verdad mucho más grande y profunda de lo que nadie podría haber imaginado. La historia apenas acababa de empezar. Si quieres saber cómo reaccionó el gerente y cuál era el verdadero poder que escondía aquel humilde anciano, deja tu comentario y comparte este relato. Ricardo sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. La palabra maestro, pronunciada con tanta reverencia por el hombre más poderoso de la compañía, no era una palabra, era una sentencia. El aire se volvió denso, pesado, y el silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Todas las miradas, antes clavadas en Julián con desprecio, ahora se volvían hacia él, el gerente, pero cargadas de una nueva emoción, una mezcla de lástima y desdén. El rostro de Ricardo, que momentos antes rebosaba de una arrogancia satisfecha, se transformó en una máscara de pánico y confusión. El color desapareció de sus mejillas, dejando una palidez cerosa. Sus labios, antes curvados en una sonrisa de superioridad, ahora temblaban ligeramente, incapaces de formar palabra alguna. Intentó buscar una explicación lógica, una broma elaborada, un malentendido monumental, pero los ojos del director general no dejaban lugar a dudas. El director, un hombre llamado Ernesto Valero, ni siquiera se había percatado de la existencia de Ricardo. Su universo en ese momento se reducía a Julián y al coche. Se acercó un paso más, bajando la voz a un tono de confidencia profesional, aunque en el silencio sepulcral del lugar, cada sílaba era perfectamente audible para todos. ¿Es grave, Julián? Los ingenieros juraron que el sistema de inyección era perfecto esta vez. Julián no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaban del vehículo. Parecía ajeno a la conmoción que había causado, como si el drama humano que se desarrollaba a su alrededor fuera un ruido de fondo sin importancia. Para él, solo existía el motor, la máquina, la imperfección que había detectado con sus sentidos entrenados durante toda una vida. Se acercó al coche y posó una mano sobre el capó, un gesto casi paternal. «No es grave, Ernesto. Es sutil», respondió finalmente, su voz tranquila cortando la tensión. «Es un error de montaje, no de diseño. Alguien en la línea de producción tuvo prisa. Un apriete de 1/10 de milímetro menos de lo debido. La mayoría no lo notaría hasta dentro de un año, pero este motor no está hecho para la mayoría». La explicación fue una nueva bofetada para Ricardo y para todos los que se creían expertos en la sala. Julián no hablaba de opiniones, hablaba de certezas. Describía el corazón de la máquina con una intimidad que nadie en ese concesionario, con todos sus trajes y sus catálogos brillantes, podría jamás comprender. Ernesto Valero asintió lentamente, su rostro una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque el problema tenía solución. Frustración porque había vuelto a ocurrir. Se giró ligeramente, no para mirar a nadie en particular, sino para que todos pudieran escuchar su siguiente declaración. «Por eso siempre recurrimos a usted, maestro, porque usted no mira los coches, los escucha». Aquellas palabras terminaron de demoler el mundo de Ricardo. La verdad caía sobre él, pieza por pieza. Aquel anciano no era un intruso, era el juez final, la autoridad máxima y anónima que su propia empresa contrataba para asegurarse de que la perfección que vendían por $500,000 fuera real. El gerente sintió una oleada de náuseas. Recordó cada una de sus palabras, su gesto displicente señalando la puerta, la sonrisa burlona que había compartido con sus empleados. Cada recuerdo era como un clavo ardiente en su conciencia. Había humillado no a un pobre hombre, sino a la leyenda viva que garantizaba el prestigio de la marca que él representaba.
Los dos vendedores que se habían reído cómplices ahora miraban al suelo, deseando volverse invisibles. El sudor frío perlaba sus frentes. Sabían que su lealtad al jefe equivocado les iba a costar muy caro. Su risa se había convertido en el eco de su propia estupidez. La pareja de clientes adinerados, que antes había apartado la mirada con incomodidad, ahora observaba la escena con una fascinación avergonzada. Se dieron cuenta de que ellos también habían juzgado al anciano por su ropa, que habían sido partícipes silenciosos de la injusticia. Su propio lujo les pareció de repente vacío y vulgar. Incluso el guardia de seguridad, entrenado para ser impasible, no pudo evitar un ligero arqueo de cejas. En sus años de trabajo había visto a millonarios, a celebridades y a políticos, pero nunca había visto a alguien con tanto poder real, vestido con una camisa de franela. Julián, mientras tanto, parecía haberse olvidado de todo. Su mente ya estaba trabajando en la solución. «Necesitaré una llave dinamométrica y un juego de llaves, Allen de precisión», dijo, dirigiéndose a Valero, como si estuvieran solos en su viejo taller. «Por supuesto, Julián, lo que necesite». Valero hizo un gesto a uno de los vendedores petrificados. «Traiga inmediatamente la caja de herramientas de los técnicos, y que nadie más se acerque a este vehículo». Fue entonces, solo entonces, cuando los ojos de Ernesto Valero se posaron por primera vez en Ricardo. La calidez y el respeto que había mostrado hacia Julián desaparecieron, reemplazados por una frialdad cortante como el hielo. Lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en su traje caro, en su reloj ostentoso, en su rostro descompuesto. «¿Y usted?», dijo Valero, su voz baja pero llena de una autoridad implacable. «¿Quién se supone que es?». La pregunta no buscaba información. Era un acto de aniquilación social. En ese instante, Ricardo dejó de ser el gerente, el hombre al mando. Se convirtió en un don nadie, un obstáculo insignificante en el camino de la verdadera excelencia. Yo soy Ricardo Fuentes, el gerente de este concesionario», balbuceó, su voz apenas un susurro tembloroso. Intentó erguir la espalda, aferrarse a los últimos vestigios de su autoridad, pero su cuerpo no le obedecía. Valero lo miró fijamente durante un largo segundo, dejando que el peso de su silencio aplastara al joven. «Ah, sí, el señor Fuentes. He leído algunos informes sobre usted. Informes que hablaban de un récord de ventas impresionante, pero también de un ambiente de trabajo tóxico y de una arrogancia que ya nos estaba costando buenos empleados». Cada palabra era un golpe medido y preciso. Valero no estaba improvisando. La humillación de Julián no había sido la causa del problema, sino el síntoma final y visible de una enfermedad que ya conocía. Ricardo se dio cuenta de que no estaba siendo juzgado por un solo error, sino por toda su carrera, por su forma de ser. «Pensé que quizás los informes exageraban», continuó Valero, su tono peligrosamente calmado, «que su ambición podría ser encausada. Hoy me ha demostrado que me equivocaba. Usted no entiende este negocio, no entiende lo que vendemos. Nosotros no vendemos coches, señor Fuentes. Vendemos un sueño de perfección, un sueño que hombres como el maestro Julián pasaron toda una vida aprendiendo a construir. Y usted, con su ignorancia y su soberbia, acaba de escupir sobre ese sueño delante de mis clientes». Ricardo abrió la boca para intentar disculparse, para suplicar, pero no le salieron las palabras. Estaba completamente roto. La humillación que él había infligido a Julián le era devuelta, multiplicada por 1000, no por un anciano indefenso, sino por el hombre que tenía el poder de acabar con su futuro con un simple chasquido de dedos. Mientras esta ejecución pública tenía lugar, uno de los mecánicos del taller, pálido como un fantasma, se acercó con una caja de herramientas de alta gama. La abrió ante Julián con un respeto casi religioso. Julián seleccionó las herramientas que necesitaba con la seguridad de un cirujano. No miró a Ricardo,
No le dedicó ni un segundo de su atención. El gerente y su drama ya no formaban parte de su realidad. Su realidad era el metal, la precisión, el trabajo bien hecho. Con una agilidad sorprendente para su edad, se arrodilló, abrió el capó del superdeportivo y se sumergió en el complejo laberinto de cables y tubos. Sus manos, que Ricardo había despreciado por estar sucias y curtidas, se movían con una gracia y una certeza que eran hipnóticas. Todos en la sala, desde Valero hasta los clientes, se quedaron observando en silencio. Estaban presenciando algo único, un acto de pura maestría. No había espectáculo, no había arrogancia, solo un hombre y su oficio en perfecta comunión. El sonido metálico y preciso de las herramientas de Julián era el único ruido en el concesionario. Cada clic de la llave dinamométrica parecía marcar el final de la carrera de Ricardo. Valero se volvió de nuevo hacia el gerente. «No necesito decirle que está despedido. Recoja sus efectos personales. Un mensajero le hará llegar su finiquito. No quiero volver a verle en ninguna instalación de esta empresa. Nunca». La sentencia fue final, irrevocable. No había espacio para la apelación. Ricardo asintió mecánicamente con la mirada perdida. Ya no sentía rabia ni pánico, solo un vacío inmenso. El edificio que había construido su ego se había derrumbado, dejándolo sepultado bajo los escombros de su propia vanidad. Se dio la vuelta, un hombre derrotado, y comenzó a caminar hacia su despacho. Su andar, antes enérgico y seguro, era ahora el de un anciano. Cada paso sobre el mármol pulido parecía una tortura. Mientras se alejaba, Julián terminó su trabajo. Hizo un último ajuste casi imperceptible. Luego se irguió lentamente, limpiándose las manos con un trapo que sacó de su bolsillo trasero. Cerró el capó con un sonido suave y satisfactorio. Se giró hacia Ernesto Valero. «Ya está», dijo con sencillez. «Ahora suena como debe». Valero sonrió por primera vez. Una sonrisa genuina de gratitud y admiración. «Gracias, maestro. No sé qué haríamos sin usted». Julián simplemente asintió. Su mirada se desvió por un momento hacia la figura de Ricardo, que desaparecía por una puerta al fondo. No había triunfo en sus ojos, ni siquiera satisfacción. Había una sombra de melancolía. «El problema no es el muchacho, Ernesto», dijo Julián en voz baja, pero con una claridad que heló la sangre del director general. «El problema es que ustedes están construyendo lugares como este, donde es más importante el traje que llevas que el conocimiento que tienes en la cabeza». La frase quedó flotando en el aire, una verdad incómoda y profunda. Demostraba que Julián no solo entendía de motores, sino también de personas. La caída de Ricardo no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de una lección mucho más grande que todos en aquella sala estaban a punto de aprender. La verdad de Julián cayó sobre Ernesto Valero no como una crítica, sino como un diagnóstico preciso y doloroso de una enfermedad que él, en su despacho de la capital, solo intuía a través de informes y números. Vio en los ojos del anciano la sabiduría de quien ha pasado toda su vida con las manos en el corazón de la bestia, mientras él solo veía las hojas de cálculo que arrojaba. Por un instante, el director general se sintió tan ignorante y superficial como el gerente al que acababa de despedir. La atmósfera en el concesionario seguía siendo extraña, una mezcla de funeral y revelación. Ricardo ya se había marchado, una sombra humillada que se desvaneció sin un adiós. Los empleados restantes se movían con un cuidado extremo, como si temieran que cualquier ruido pudiera romper el frágil respeto que se había instalado en la sala. Los clientes, por su parte, no se habían ido. Permanecían allí, testigos mudos, sintiendo que estaban presenciando algo mucho más importante que la simple venta de un coche. Valero se recompuso,
adoptando de nuevo su papel de líder. Se acercó a Julián con una expresión de profunda gratitud. «Maestro, le debo una disculpa en nombre de toda la compañía. Lo que ha ocurrido hoy es inaceptable y le aseguro que se tomarán medidas para que no vuelva a suceder». Julián simplemente asintió, secándose una última mancha de grasa de la mano con su trapo. Su trabajo había terminado. La injusticia personal que había sufrido parecía haber sido borrada de su memoria, reemplazada por la satisfacción de un motor que ahora ronroneaba con la perfección de vida. No guardaba rencor. El rencor era un peso inútil, como una herramienta oxidada en una caja bien ordenada. «Permítame que un chofer le lleve de vuelta a casa, Julián. Es lo mínimo que podemos hacer, y por supuesto, sus honorarios por esta inspección se duplicarán. Considere el extra una pequeña compensación por el mal trago», insistió Valero, intentando cerrar el capítulo de la vergüenza con dinero como estaba acostumbrado a hacer. Pero Julián no parecía escucharle del todo. Su mirada se había perdido de nuevo en el compartimento del motor. Su ceño estaba ligeramente fruncido, no con enfado, sino con la concentración de un artesano que revisa su obra y encuentra un hilo suelto, una costura imperfecta que nadie más vería. Había algo que no encajaba. El narrador omnisciente sabía lo que Julián estaba pensando. Durante el ajuste, sus dedos, que conocían cada milímetro de esos motores como la palma de su mano, habían rozado algo anómalo. No era el inyector, que ya estaba corregido. Era algo más pequeño, más fundamental, una pieza insignificante para cualquiera, pero no para él. Valero notó su silencio. Vio que la mente del anciano seguía trabajando, lejos de las disculpas y las ofertas de dinero. La expresión de Julián había cambiado de la serena satisfacción a una duda metódica y profunda. El alivio que el director general había sentido comenzó a evaporarse, reemplazado por una nueva e indefinida inquietud. «¿Ocurre algo más, maestro?», preguntó Valero bajando la voz. «¿No ha quedado bien?». Julián levantó la vista lentamente. Sus ojos claros se clavaron en los del director. «El motor está perfecto ahora, Ernesto. Funcionará como la seda. Pero la causa del problema creo que no es la que pensamos». Un escalofrío recorrió la espalda de Valero. Confiaba en el instinto de Julián más que en los informes de todo su departamento de ingeniería. «¿A qué se refiere? ¿No fue un simple error de montaje en la fábrica?». «No. Un error de montaje es aleatorio. Un descuido. Esto es diferente», dijo Julián. Se acercó de nuevo al coche y señaló una parte casi invisible del motor oculta bajo un entramado de cables. «¿Ves esa abrazadera? La que sujeta el conducto de combustible secundario». Valero se inclinó, entrecerrando los ojos. Vio una pequeña pieza metálica, brillante y aparentemente nueva. «No veo nada raro». «Claro que no», respondió Julián. «A simple vista es perfecta, pero no es la nuestra». La frase fue tan simple y tan demoledora que Valero tardó un segundo en procesarla. «¿Cómo que no es la nuestra? Todos los componentes están seriados y provienen de nuestros proveedores certificados. Es imposible». Julián negó con la cabeza. «Yo mismo diseñé el prototipo de esa pieza hace 15 años, Ernesto. La original lleva una aleación de titanio y cromo para soportar la vibración sin fatigarse. Esta es de acero inoxidable, buena calidad, sí, pero no la adecuada. Se fatigará con el tiempo. Y lo más importante, la marca del fabricante es diferente. Es casi idéntica, una falsificación excelente, pero no es la misma». El silencio que siguió a esa revelación fue total. El mundo de Ernesto Valero, construido sobre la confianza en una cadena de producción supuestamente infalible, acababa de resquebrajarse. Esto ya no era un error humano, era un engaño
Un fraude deliberado perpetrado desde dentro de su propia compañía. De repente, el incidente con el gerente Ricardo le pareció una anécdota infantil. Estaba ante un problema de una magnitud catastrófica. Si una pieza tan pequeña había sido sustituida, ¿cuántas más podrían haberlo sido? ¿En cuántos coches? La reputación de la marca, construida a lo largo de un siglo sobre la promesa de una calidad sin concesiones, estaba en juego. Julián vio el pánico en los ojos del director. No había querido ser el portador de tan malas noticias, pero su lealtad no era hacia la empresa, sino hacia la verdad de la mecánica. Su integridad no le permitía callar. La abrazadera de acero es una fracción más rígida, explicó con calma, como si diera una clase a un alumno. Esa rigidez extra transmite una microvibración al sistema de inyección. Imperceptible al principio, pero con el tiempo descalibra el inyector más cercano. El del cilindro 4. El error no fue del montador que no ajustó bien el inyector. El error fue de quien puso esta pieza falsa sabiendo que, tarde o temprano, causaría este fallo. La lógica era implacable, irrefutable. El descubrimiento accidental de Julián no solo resolvía el misterio de la vibración, sino que abría la puerta a una conspiración interna. Alguien, en algún punto de la cadena de suministro o de montaje, estaba cambiando componentes originales por otros más baratos para embolsarse la diferencia. Valero sacó su teléfono móvil. Su mano temblaba ligeramente. Ya no le importaban los clientes ni los empleados que lo observaban. El concesionario se había convertido en el epicentro de una crisis corporativa. «Disculpen», dijo en voz alta a los pocos clientes que quedaban. «Les ruego que abandonen el establecimiento. Tenemos un asunto de seguridad interna que atender. Mañana mi asistente personal se pondrá en contacto con ustedes para compensarles por las molestias». Su tono no admitía réplica. La gente, confundida pero obediente, comenzó a salir en silencio. Los vendedores guiaron a los últimos curiosos hacia la puerta. En menos de un minuto, el concesionario quedó vacío, ocupado únicamente por Valero, Julián y un par de empleados aterrados que no sabían si debían irse o quedarse. «Cierren las puertas. Nadie entra y nadie sale hasta que yo lo diga», ordenó Valero a uno de los vendedores. Luego se apartó unos metros con Julián, buscando una privacidad que ya era casi total. Marcó un número en su teléfono. No era el de su secretaria, ni el de ningún director nacional. Era un número directo a la sede central en Alemania. Cuando le respondieron, habló en un alemán rápido y tenso. «Necesito al jefe de ingeniería. Ahora. Es una emergencia de código rojo». Mientras esperaba, miró a Julián. La expresión del anciano era grave, pero serena. Él ya había hecho su parte. Había encontrado la verdad. Ahora, la gestión de las consecuencias pertenecía a otro mundo. Un mundo de despachos y salas de juntas que a él le era completamente ajeno. El narrador sabía que en ese preciso instante, a cientos de kilómetros de distancia, un hombre llamado Klaus Richter, el ambicioso y recién nombrado jefe de adquisiciones de la compañía, estaba revisando unas cifras en su ordenador. Cifras que mostraban un ahorro de costes sin precedentes en su departamento. Un logro que le había valido bonificaciones y elogios de la junta directiva. No sabía que un anciano con una camisa de franela en un concesionario de España acababa de tirar del hilo que desharía toda su trama. La llamada de Valero fue atendida por el ingeniero jefe. Ernesto le explicó la situación con una precisión brutal, repitiendo las palabras de Julián sobre la abrazadera, la aleación y la marca del fabricante falsificada. Al otro lado de la línea hubo un silencio de incredulidad, seguido de un torrente de exclamaciones en alemán. Valero escuchaba, su rostro cada vez más sombrío. Se pasaba la mano por el pelo,
un gesto de impotencia y rabia contenida. La conversación duró varios minutos, llenos de jerga técnica y nombres de proveedores. Finalmente, colgó. Se quedó mirando el teléfono en su mano como si fuera un arma. «Maestro», dijo, su voz apenas un susurro, «necesito que me ayude». Julián lo miró, esperando. El ingeniero jefe confirma que es posible. Hace 6 meses cancelaron el contrato con nuestro proveedor de siempre para esas piezas. Contrataron a uno nuevo, recomendado por el departamento de adquisiciones, uno mucho más barato. Juraron que la calidad era idéntica. La conspiración ya tenía un rostro, una forma. No era un simple ladrón en la línea de montaje. Era una decisión corporativa, impulsada por la codicia y disfrazada de eficiencia. Y eso no es lo peor, continuó Valero, su voz quebrándose por primera vez. El director levantó la vista del suelo de mármol y miró a Julián, sus ojos reflejando el abismo que se abría ante ellos. Ese nuevo proveedor es el único que ha suministrado esa pieza para toda la producción de este modelo de edición limitada. Julián comprendió al instante. Su rostro, normalmente impasible, mostró una sombra de profunda preocupación. «¿Cuántos coches?», preguntó. Valero tragó saliva, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Todos. Los 500 que hemos fabricado, y la mitad de ellos ya han sido entregados a clientes de todo el mundo». La revelación quedó suspendida en el aire, pesada y tóxica. El problema no era un coche defectuoso en un concesionario de lujo. Eran 500 superdeportivos, las joyas de la corona de la marca, repartidos por todo el planeta, cada uno con una bomba de relojería en su interior. Una pequeña pieza de acero que tarde o temprano provocaría un fallo. La humillación de un anciano había destapado un escándalo que podía destruir un imperio. La magnitud de la revelación aplastó el aire que quedaba en el concesionario. 500 coches, una flota entera de obras maestras de la ingeniería, ahora convertidas en 500 vergüenzas rodantes, en 500 riesgos potenciales. Ernesto Valero sintió un vértigo frío, la clase de pánico que solo conocen los que están en la cima cuando ven el abismo abrirse a sus pies. Esto no era una crisis. Era un cataclismo. Miró a Julián, que permanecía en silencio, con la mirada perdida en el motor abierto. El anciano no parecía asustado. Su rostro reflejaba una profunda decepción, la de un creyente que descubre una herejía en el corazón de su propio templo. El narrador sabía que para Julián esto era un pecado contra la propia esencia de la mecánica, la honestidad del metal. La mente de Valero, entrenada para gestionar crisis financieras y de imagen, corría a una velocidad frenética. Tenía que contener la información. Si esto salía a la luz antes de tener un plan, la marca se hundiría. Las acciones se desplomarían, los clientes demandarían y la confianza construida durante un siglo se evaporaría en cuestión de horas. Se acercó a Julián, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo urgente. «Maestro, no puedo pedirle esto, pero no tengo a nadie más en quien confiar ahora mismo. Necesito su conocimiento, necesito sus ojos y sus manos. Le ruego que se quede conmigo hasta que resolvamos esto». Julián levantó la vista. No había duda en su expresión. No necesitaba que se lo pidieran. La integridad de esas máquinas era, en cierto modo, su legado. Asintió una sola vez, un gesto que para Valero valió más que la aprobación de todo un consejo de administración. La primera cascada de la revelación había caído. Ahora comenzaba la inundación. Valero sabía que la abrazadera era solo el principio, la punta de un iceberg de corrupción. Necesita más pruebas antes de poder señalar con el dedo a un alto ejecutivo en Alemania. Acusar en falso sería su suicidio profesional. Llamó al jefe de taller del concesionario, un hombre llamado Miguel, que había observado toda la escena desde la distancia, pálido y temeroso.
Miguel, necesito que traiga aquí el otro vehículo de este modelo que tienen en el almacén, con la máxima discreción. Nadie debe saber para qué es. Miguel, que momentos antes habría obedecido a Ricardo sin rechistar, ahora miraba a Valero con una mezcla de pavor y respeto, asintió enérgicamente y desapareció. La jerarquía en aquel lugar se había reescrito en la última hora. Mientras esperaban, Valero se paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado, dictando órdenes por teléfono a su equipo de confianza en la sede central. Quiero un informe completo de cada componente suministrado por Vector Parts, la empresa proveedora. Cada tornillo, cada junta, cada abrazadera. Y quiero un perfil completo de Klaus Richter, el jefe de adquisiciones que aprobó el contrato. Discreto pero exhaustivo. Julián, por su parte, no se movió. Se quedó junto al coche, observando el motor con una intensidad casi sobrenatural. Sus ojos no buscaban solo la pieza falsa, sino el patrón, la lógica detrás del fraude. Un buen ladrón, pensaba, no roba solo una cosa. Roba lo que es fácil de reemplazar y difícil de detectar. Cuando Miguel llegó con el segundo superdeportivo, idéntico al primero, el concesionario se convirtió en un improvisado laboratorio forense. Valero hizo que bajaran las persianas metálicas de la entrada, sumiendo el lugar en una luz artificial y un silencio claustrofóbico. Julián se acercó al nuevo vehículo. No necesitó herramientas al principio, simplemente lo rodeó, lo observó, casi lo olió. Luego le pidió a Miguel que abriera el capó. El motor, virgen y reluciente, esperaba su veredicto. «No mire la abrazadera», dijo Julián, su voz resonando en el silencio. «Ya sabemos que esa está mal. Busquemos algo más. Algo que un inspector de calidad normal pasaría por alto». Dirigió la atención de Miguel hacia los manguitos del sistema de refrigeración. Son piezas de goma de alta resistencia. Las nuestras llevan un compuesto de silicona y Kevlar para aguantar temperaturas extremas. Son ligeramente más rígidas al tacto. «Toque este», le indicó. Miguel, con manos temblorosas, presionó el manguito negro. Luego, Julián lo llevó al primer coche, el que él mismo había ajustado, y le hizo tocar el manguito equivalente. El rostro de Miguel cambió. La diferencia era mínima, casi imperceptible para un profano, pero para un mecánico experimentado era como comparar la seda con el algodón. El segundo era sutilmente más blando, más gomoso. «Esto no es nuestro material», sentenció Miguel, su voz apenas un susurro. «Es una imitación de alta calidad, pero se degradará con el calor mucho antes. Podría provocar una fuga de refrigerante a alta velocidad. Las consecuencias serían catastróficas. La segunda revelación había caído. Era una prueba irrefutable. No se trataba de una sola pieza defectuosa, sino de un fraude sistemático que afectaba a componentes críticos del vehículo. Valero sintió una oleada de furia helada. Alguien estaba jugando a la ruleta rusa con sus clientes y con el futuro de su empresa por un puñado de euros. Julián no se detuvo. Su mente seguía desentrañando la lógica del engaño. El siguiente paso lo llevó a algo aún más pequeño, más insignificante: los tornillos de sujeción de la tapa de balancines. «Estos tornillos», explicó Julián a un Valero cada vez más horrorizado, «deben tener una resistencia a la tracción muy específica. Los nuestros son de una aleación de vanadio. Péselos». Miguel desmontó un tornillo de cada motor con un cuidado exquisito. Julián sacó de su bolsillo una pequeña balanza de precisión, de las que usan los joyeros, un objeto tan fuera de lugar en sus manos curtidas como revelador de su meticulosidad. Puso el tornillo del primer coche en la balanza, anotó el peso en un trozo de papel. Luego pesó el tornillo del segundo coche. La diferencia era de apenas unos gramos, pero existía. El segundo era ligeramente más pesado. «Acero con un baño de vanadio», diagnosticó Julián.
no una aleación maciza. Ahorran costes, pero bajo el estrés térmico del motor, este tornillo se estirará, mínimamente, pero lo suficiente para provocar una fuga de aceite en unos 20.000 kilómetros. Una fuga que mancharía la reputación de fiabilidad del motor. La tercera revelación, una cascada que se convertía en un torrente. Cada descubrimiento era más pequeño en escala, pero más grande en sus implicaciones. El fraude era profundo, metódico y perversamente inteligente. Afectaba a piezas de desgaste a medio plazo, fallos que aparecerían fuera del periodo de garantía inmediato y que se atribuirían a un mal mantenimiento o a la mala suerte, nunca a un defecto de fábrica. Mientras Julián desnudaba la conspiración pieza a pieza, el teléfono de Valero vibró. Era su contacto en Alemania. Habían encontrado algo. Ernesto se apartó, escuchando con atención. Su rostro pasó de la ira a una incredulidad sombría. Las palabras que oía al otro lado de la línea confirmaban las sospechas que Julián estaba materializando con sus manos. Klaus Richter no solo había aprobado el contrato con Vector Parts. Él mismo había fundado Vector Parts 3 años antes, a través de una red de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. La empresa proveedora era suya. El motivo oculto se reveló en toda su vulgaridad. No era solo un directivo aceptando sobornos, era el arquitecto de todo el plan. Compraba imitaciones baratas en mercados asiáticos, las reempaquetaba bajo la marca Vector Parts y se las vendía a su propia compañía a un precio ligeramente inferior al de los proveedores originales, lo suficiente para justificar el cambio como una brillante estrategia de ahorro. El beneficio era doble. Se llevaba el margen de la venta como proveedor y recibía una bonificación de la empresa por su excelente gestión de costes. Era el crimen perfecto, un esquema diseñado para enriquecerse a costa de la calidad, la seguridad y el alma misma de la marca que le pagaba el sueldo. Valero colgó el teléfono, se acercó a Julián, que ahora miraba los 2 tornillos en la palma de su mano, uno verdadero y otro falso, como si contuvieran todo el bien y el mal del mundo industrial. «Lo tenemos, maestro», dijo Valero. Su voz era extrañamente tranquila, la calma que precede a la tormenta. «Ya sabemos quién es, y sabemos por qué lo hizo». Julián levantó la vista, no preguntó el nombre. No le importaba. El nombre era irrelevante. Lo que le importaba era el sacrilegio cometido contra la máquina. Ahora, la cascada de revelaciones estaba completa. Tenían las pruebas físicas, el rastro documental y el motivo. La conspiración, que había comenzado con una vibración casi imperceptible en un coche, se había desenredado hasta exponer una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas de la compañía. Valero miró el reloj. La noche había caído sobre la ciudad. El concesionario, que horas antes era un símbolo de lujo y arrogancia, se había transformado en el cuartel general de una guerra silenciosa por el futuro de un imperio. «No vamos a llamar a la policía todavía», dijo Valero. «Esto lo vamos a resolver nosotros, a nuestra manera». Se giró hacia su asistente, que había llegado hacía un rato y esperaba en un rincón, sobrecogido. «Reserve 2 billetes en el primer vuelo a Múnich y una sala de reuniones en la sede central para mañana a mediodía. Que convoquen a todo el Consejo de Administración y al señor Klaus Richter. Dígales que el director general de España tiene una presentación urgente sobre el control de calidad». Luego se volvió hacia Julián. Su expresión era de un respeto absoluto, el que se le profesa no a un empleado, sino a un general en la víspera de la batalla decisiva. «Maestro, espero que tenga el pasaporte en regla. Mañana usted y yo vamos a devolverle a un hombre muy arrogante cada pieza falsa que ha puesto en nuestros coches». La preparación para el clímax había terminado. La justicia, guiada por las manos de un humilde mecánico, estaba a punto de cruzar Europa para golpear en el corazón mismo de la soberbia.
¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas olando para a apariencia? Si la integridad de un hombre como Julián te ha conmovido y crees que la verdadera sabiduría se esconde tras las apariencias, apoya nuestra comunidad para que sigamos contando historias donde la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. El avión privado de la compañía aterrizó en Múnich justo antes del amanecer. El aire frío de Baviera era un contraste brutal con el clima templado de España. Julián, que nunca había salido de su país, observaba las luces de la ciudad a través de la ventanilla con una curiosidad serena, como si estuviera analizando el intrincado cableado de un nuevo motor. No parecía impresionado ni intimidado. Llevaba la misma ropa de trabajo del día anterior que se había negado a cambiar a pesar de las insistentes ofertas de Valero. Era su uniforme, la piel de su oficio, y no iba a renunciar a ella. El cuartel general de la marca era un monumento de cristal y acero, una catedral moderna dedicada al dios de la velocidad y la ingeniería alemana. En su interior, el silencio era reverencial, roto solo por el eco de sus propios pasos sobre el suelo de granito negro pulido. Julián caminaba junto a Valero, un punto de franela y honestidad en un océano de trajes grises y sonrisas corporativas. Todos los que se cruzaban con ellos miraban al anciano con una mezcla de extrañeza y desdén mal disimulado. No sabían que estaban viendo al hombre que sostenía el futuro de la compañía en sus manos curtidas. La sala de juntas estaba en el último piso, con una vista panorámica de la ciudad que pretendía inspirar una sensación de poder y dominio. Alrededor de una mesa de caoba que parecía tener kilómetros de largo, se sentaba el Consejo de Administración. Hombres y mujeres de rostros severos y trajes impecables, la élite que gobernaba el imperio. Entre ellos, en un lugar prominente, estaba Klaus Richter. Era un hombre de unos 45 años, con el pelo rubio peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules y fríos. Irradiaba una confianza tan pulida y artificial como los coches que vendía. Cuando Valero y Julián entraron, Richter les dedicó una mirada condescendiente. Vio a Valero como un subordinado alarmista que venía a hacerle perder el tiempo, y a Julián simplemente no lo vio. Para él, el anciano era parte del mobiliario, una presencia tan insignificante que su cerebro ni siquiera se molestó en registrarla. Saludó a Valero con un gesto impaciente. «Ernesto, espero que esto sea realmente importante. Mi agenda está muy apretada». Valero no respondió a la provocación. Se sentó en el lugar que le habían asignado, con Julián a su lado, y colocó un pequeño maletín metálico sobre la mesa. El presidente del consejo, un hombre mayor de semblante grave llamado Herr Schmidt, carraspeó. «Señor Valero, nos ha convocado con carácter de urgencia. Le escuchamos». Ernesto Valero se levantó. Su voz era firme, desprovista de emoción. «Señoras y señores, gracias por su tiempo. Lo que he venido a comunicarles no es un problema de ventas ni una cuestión de marketing. Es una crisis fundamental que afecta al corazón mismo de lo que somos como empresa. Se trata de un fallo de calidad sistemático en el modelo de edición limitada que acabamos de lanzar». Un murmullo recorrió la sala. Klaus Richter sonrió con suficiencia. «Ernesto, con todo el respeto, nuestro departamento de calidad es el más riguroso del mundo. Quizás lo que ha encontrado es un caso aislado, un simple error humano en la cadena de montaje española. No hay necesidad de alarmar a todo el consejo por una anécdota». Valero lo miró fijamente. «No es una anécdota, Klaus, y no es un error, es un fraude». Abrió el maletín. Sobre el fieltro rojo del interior había varias piezas mecánicas etiquetadas y numeradas. La primera que sacó fue la pequeña abrazadera de acero. La colocó en el centro de la mesa, bajo la intensa luz de los focos del techo. Brillaba como una joya maligna.
Esta pieza, comenzó Valero, fue encontrada en uno de nuestros vehículos en Madrid. A simple vista es perfecta, pero no es nuestra. Es una falsificación, una que con el tiempo provoca una vibración que descalibra el sistema de inyección y puede llevar a un fallo del motor a altas revoluciones. Richter soltó una risa forzada. ¿Y quién ha hecho ese diagnóstico tan dramático? Alguno de sus mecánicos con exceso de imaginación. Fue entonces cuando Julián habló por primera vez. Su voz, tranquila y sin adornos, llenó el silencio de la sala con una autoridad que ninguna posición en el organigrama podía otorgar. Yo lo hice. Todos los ojos se volvieron hacia él. La sorpresa fue palpable. ¿Quién era aquel anciano? ¿Qué hacía allí? La pieza original, continuó Julián sin inmutarse, está hecha de una aleación de titanio y cromo que yo mismo ayudé a desarrollar hace 15 años. Absorbe las microvibraciones del motor. Esta, dijo señalando la abrazadera sobre la mesa, es de simple acero inoxidable. Es más rígida, no absorbe, transmite. Es como intentar detener el sonido con una pared de cristal en lugar de una de corcho. El resultado es inevitable. La claridad de su explicación, la sencillez de su analogía, desarmó a los presentes. No era la jerga de un ingeniero, era la sabiduría de un maestro. Herr Schmidt, el presidente, miró a Julián con un interés renovado. ¿Y ustedes? Este es el maestro Julián, intervino Valero. Durante 30 años fue el mejor restaurador de motores clásicos de Europa. Los ingenieros fundadores de esta compañía le consultaban a él. Se retiró hace años, pero afortunadamente para nosotros, aceptó realizar una última inspección no oficial de este nuevo modelo como un favor personal. La revelación cayó como una bomba silenciosa. El hombre al que Klaus Richter había ignorado era una leyenda viviente, una autoridad moral y técnica por encima de todos ellos. El rostro de Richter perdió una pizca de su color, pero no se detuvo ahí. Valero sacó la segunda pieza del maletín. Un trozo del manguito de refrigeración. Esto también es una falsificación, dijo Valero. El compuesto de goma es inferior. Se agrietará con los ciclos de calor y frío en la mitad de tiempo que el original. Imaginen las consecuencias de una pérdida total de refrigerante en un motor de 500 caballos a 200 kilómetros por hora. Luego sacó uno de los pequeños tornillos. ¿Y esto? Parece un tornillo normal, pero es acero bañado en vanadio, no una aleación maciza. Se estirará con el calor, causará fugas de aceite, manchará nuestra reputación de fiabilidad de por vida. Cada pieza que Valero colocaba sobre la mesa era un clavo en el ataúd de la complacencia de aquella sala. El ambiente se había vuelto gélido. La arrogancia había sido reemplazada por un miedo creciente. Klaus Richter, sintiéndose acorralado, pasó a la ofensiva. Esto es intolerable. Es evidente que nuestro nuevo proveedor, Vector Parts, nos ha engañado. Iniciaremos una investigación de inmediato y les demandaremos por daños y perjuicios. Les aseguro que este error, aunque grave, será rectificado. Gracias, Ernesto, por traerlo a nuestra atención. Ahora, si nos disculpan, debemos... Intentaba tomar el control, minimizar los daños, presentarse como la solución al problema que él mismo había creado. Pero Valero no había terminado. No habrá ninguna investigación sobre Vector Parts, Klaus, porque ya sabemos exactamente quiénes son. Valero hizo una seña a su asistente que estaba discretamente en una esquina de la sala. El joven conectó un ordenador portátil al proyector. La gran pantalla que había detrás del presidente del consejo cobró vida. Lo que apareció no fueron gráficos de ventas ni estrategias de marketing. Fue el organigrama de una sociedad fantasma registrada en las Islas Caimán. Y en la cima de ese organigrama, como único beneficiario, aparecía un nombre, Klaus Richter. El sonido colectivo de la incredulidad fue casi un suspiro. Richter se quedó paralizado.
Su rostro, antes pálido, se tornó de un rojo intenso. Era la expresión de un hombre que ve su mundo entero desmoronarse en un instante. La siguiente diapositiva mostraba los registros de importación de Vector Parts. Cientos de envíos de componentes sin marca desde fábricas de bajo coste en el sudeste asiático. Piezas que costaban céntimos. La tercera diapositiva era un extracto bancario. Mostraba las transferencias millonarias desde la cuenta de la compañía a Vector Parts y desde Vector Parts a la cuenta personal de Klaus Richter en un banco suizo. La ruta del dinero era clara, obscena, irrefutable. Valero no dijo nada, dejó que las pruebas hablaran por sí solas. El silencio en la sala era absoluto, pesado, cargado de la electricidad de la traición. El porqué es sencillo, dijo Valero finalmente, su voz cortando el silencio como un bisturí. El señor Richter creó una empresa fantasma para comprar imitaciones baratas. Luego, usando su posición como jefe de adquisiciones, se las vendió a nuestra propia compañía a un precio ligeramente inferior al de nuestros proveedores de confianza. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Richter, que ahora estaban llenos de pánico y odio. Consiguió dos cosas. Se embolsó millones de euros con el margen de beneficio y recibió una bonificación de esta empresa por su brillante gestión de ahorro de costes. Todo mientras ponía en riesgo la vida de nuestros clientes y el futuro de una marca centenaria. La verdad completa, en toda su sórdida y codiciosa sencillez, estaba sobre la mesa. No había escapatoria posible. Richter se levantó de un salto golpeando la mesa con los puños. «Es una mentira. Esos documentos son falsos. Es una conspiración de Valero para quitarme el puesto». Su voz era aguda, histérica. La fachada de control se había hecho añicos, revelando al hombrecillo asustado y culpable que había debajo. Pero nadie en la sala le creyó. La evidencia era abrumadora, la lógica del crimen perfecta. Herr Schmidt, el presidente, que había permanecido en silencio con el rostro como una máscara de piedra, se levantó lentamente. Su mirada no se apartaba de Richter. No había ira en sus ojos, sino un desprecio gélido y profundo. «Klaus», dijo, su voz resonando con una autoridad final. «He trabajado en esta compañía durante 40 años. Empecé barriendo el suelo del taller. He visto a hombres buenos sacrificarlo todo por la calidad de nuestras máquinas. He visto a ingenieros llorar de frustración por un fallo de 1/10 de milímetro. Se acercó a la mesa y cogió la abrazadera falsa, la sostuvo entre sus dedos. Y usted, por dinero, ha profanado todo ese legado. Ha convertido nuestra búsqueda de la perfección en una mentira. No solo es un ladrón, es un traidor». Se volvió hacia el jefe de seguridad, que había entrado discretamente en la sala. «Saquen a este hombre de mi vista. Asegúrense de que no se acerque a su despacho. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato. La policía estará aquí en 10 minutos». Klaus Richter se derrumbó en su silla, balbuceando incoherencias. 2 guardias de seguridad lo levantaron por los brazos. Mientras lo sacaban de la sala, su mirada se cruzó con la de Julián. En los ojos del anciano no había triunfo, ni odio, ni satisfacción. Solo una inmensa y profunda tristeza. La tristeza de un artesano que ve una obra maestra mancillada por la codicia. Cuando la puerta se cerró tras Richter, un pesado silencio volvió a caer sobre la sala. La crisis inmediata había sido atajada, pero las consecuencias apenas comenzaban. 500 coches que retirar, una reputación que reconstruir, una herida en el alma de la compañía que tardaría décadas en cicatrizar. Herr Schmidt se acercó a Julián, se inclinó ligeramente, un gesto de respeto que valía más que cualquier medalla. «Maestro Julián», dijo con la voz ronca por la emoción, «no tengo palabras para expresar la gratitud de esta compañía. Usted nos ha salvado de nosotros mismos. Nos ha recordado lo que habíamos empezado a olvidar». Julián simplemente asintió.
Miró por la gran ventana, hacia el cielo de Múnich. Su trabajo estaba hecho. La verdad había sido revelada. La máquina, o al menos su espíritu, había sido reparada. Ese día, en la cima del poder corporativo, no fue un ejecutivo con un plan de negocio quien salvó el imperio. Fue un anciano con una camisa de franela y unas manos manchadas de grasa. Un hombre que entendía que la verdadera fortaleza de cualquier creación, ya sea un motor o una empresa, no reside en su brillo exterior, sino en la honestidad de sus componentes más pequeños y ocultos. La onda expansiva de la revelación de Klaus Richter se extendió por la compañía como un veneno silencioso. En la sala de juntas de Múnich, una vez que el eco de la puerta cerrándose tras el traidor se desvaneció, los ejecutivos no celebraron. Se sentaron en un silencio abrumado, mirando las piezas falsificadas sobre la mesa de caoba como si fueran los restos de un naufragio. La victoria sobre la mentira no se sentía como un triunfo, sino como la dolorosa confirmación de su propia ceguera. Herr Schmidt, el presidente, permaneció de pie, con la espalda encorvada por un peso que no era físico. Miró a cada miembro del consejo y en sus ojos vio el mismo miedo que sentía él. Habían permitido que la cultura de los números, de los informes de ahorro y de las apariencias de éxito eclipsara el principio fundamental sobre el que se había fundado la empresa: la integridad del producto. Se dirigió a Julián, no como un presidente a un consultor, sino como un hombre derrotado, buscando guía. Maestro, lo que nos ha mostrado hoy va más allá de unas piezas defectuosas. Nos ha mostrado una enfermedad en nuestra alma. Le ruego, en nombre de todos nosotros, que no nos abandone ahora. Necesitamos su brújula para encontrar el camino de vuelta. Julián, que había permanecido como un observador silencioso de la caída de Richter, asintió lentamente. Su compromiso no era con los hombres de traje, ni con el precio de sus acciones. Su lealtad era con las máquinas y con la honestidad que éstas representaban. Sabía que el trabajo no había terminado con la expulsión del culpable, apenas acababa de empezar. La primera decisión fue la más difícil y la más crucial. Varios miembros del consejo sugirieron un plan de contención, una retirada silenciosa, contactando a los clientes uno por uno, reemplazando las piezas en secreto para evitar un escándalo público. Era la opción corporativamente lógica, la que protegería el valor de la marca a corto plazo. Pero la voz de Julián, tranquila y firme, cortó el debate. No, el veneno no se cura en secreto, se cura con luz y con verdad. Deben decírselo a todo el mundo. Deben admitir que fallaron. La confianza no se reconstruye con susurros en la oscuridad, sino con una disculpa a viva voz. Sus palabras, tan ajenas al lenguaje de los negocios, resonaron con una fuerza moral innegable. Ernesto Valero fue el primero en apoyar la moción. Había visto de primera mano el coste de la arrogancia y el valor de la humildad. Herr Schmidt, con lágrimas en los ojos, dio la orden. Se haría público. Se enfrentarían a la tormenta, por dolorosa que fuera. Al día siguiente, la compañía emitió un comunicado de prensa sin precedentes en la historia del automovilismo de lujo. Admitieron el fraude interno, la existencia de componentes de calidad inferior en toda la producción de su modelo estrella, y anunciaron la retirada inmediata de las 500 unidades vendidas. No culparon a un proveedor, asumieron toda la responsabilidad. El mundo financiero reaccionó con brutalidad. Las acciones de la compañía se desplomaron. Los analistas predijeron el fin de una era. La prensa especializada se llenó de titulares sobre la traición a la confianza y la caída de un gigante. Pero entre los clientes y el público en general ocurrió algo inesperado. Junto a la indignación, comenzó a crecer una semilla de respeto por su honestidad radical.
Mientras tanto, el destino de Klaus Richter seguía su curso legal. Su juicio fue rápido y mediático. Las pruebas presentadas por la compañía eran tan abrumadoras que su defensa se desmoronó en el primer día. Intentó presentarse como una víctima, un chivo expiatorio de una cultura de presión por los costes, pero los extractos bancarios de sus cuentas en paraísos fiscales contaban una historia mucho más simple y vulgar, la de la pura codicia. Fue condenado a varios años de prisión por fraude masivo, sabotaje industrial y puesta en peligro de la seguridad pública. El narrador omnisciente sabía que su verdadero castigo no eran los muros de la celda, sino la pérdida total de aquello que más valoraba. Su estatus, el hombre que vivía para la apariencia y el lujo, fue despojado de todo, reducido a un número en un uniforme de prisionero. Un final irónico para alguien que juzgaba a los demás por su ropa. A miles de kilómetros, en España, las consecuencias también alcanzaron a Ricardo. La historia de lo ocurrido en el concesionario se había convertido en una leyenda negra dentro de la industria. Su nombre estaba marcado. Ninguna marca de prestigio quería contratar a un hombre cuya arrogancia casi había ocultado un desastre de proporciones épicas. Tras meses de buscar trabajo sin éxito, Ricardo tuvo que vender su apartamento de lujo y su coche deportivo. Terminó trabajando como vendedor en un concesionario de coches de segunda mano en las afueras de la ciudad, un lugar ruidoso y sin glamour. Su traje caro fue reemplazado por un polo con el logo de la empresa. Su arrogancia se disolvió en la agotadora rutina de tratar con clientes que regateaban cada euro. Allí aprendió la lección que no había querido aprender de Julián. Descubrió que el valor de un coche no estaba en su precio, sino en si podía llevar a una familia de vacaciones de forma segura. Descubrió que el valor de una persona no estaba en su reloj, sino en su palabra. Fue un castigo humilde y silencioso, una vida entera para reflexionar sobre el momento en que decidió que un hombre de franela no valía nada. De vuelta en Alemania, se puso en marcha la operación de retirada más compleja y costosa de la historia, bautizada internamente como Operación Honestidad. Fue dirigida por Ernesto Valero, quien había sido ascendido a un puesto de supervisión global de calidad. Su primera acción fue crear un nuevo departamento, el Consejo de Integridad Técnica, y nombrar a su presidente honorario, Julián. Julián rechazó el despacho y el sueldo que le ofrecieron. En su lugar, pidió un taller, un espacio simple, lleno de herramientas y luz natural, en el corazón del centro de ingeniería. Allí, con un equipo de los mejores mecánicos jóvenes de la compañía, desmontó uno de los coches afectados hasta el último tornillo. Durante semanas, trabajó incansablemente, no solo identificando cada pieza falsa de Vector Parts, sino estableciendo un nuevo protocolo de control de calidad, mucho más riguroso y basado no solo en sensores y ordenadores, sino en la inspección manual y sensorial de artesanos experimentados. Enseñó a los jóvenes ingenieros a escuchar el metal, a sentir la tensión de un tornillo, a diferenciar la calidad con el tacto. La compañía fletó aviones para traer los 500 coches de vuelta a Alemania. Cada uno de ellos fue llevado al taller de Julián, donde su equipo reemplazó personalmente cada componente defectuoso con piezas originales, fabricadas de nuevo bajo los más altos estándares. Cada motor fue reajustado y probado por el propio Julián antes de recibir su sello personal de aprobación. El proceso duró casi un año de pérdidas económicas masivas, pero de una incalculable ganancia en carácter. Los empleados, desde los ingenieros hasta los mecánicos, recuperaron el orgullo perdido. Ya no trabajaban para una corporación, sino para un ideal de perfección que un anciano español les había recordado. Cuando el último de los 500 coches
fue reparado y devuelto a su dueño con una disculpa personal de Herr Schmidt. La percepción del mercado había cambiado. La compañía no había muerto. Al contrario, su reputación de honestidad y compromiso con la calidad era ahora más fuerte que nunca. Se habían enfrentado al abismo y habían salido transformados. El día que Julián decidió que su trabajo había terminado, todo el consejo de administración bajó a su taller para despedirle. El lugar olía a aceite y a trabajo bien hecho. Herr Schmidt, en nombre de todos, le ofreció una participación vitalicia en los beneficios de la empresa, una suma que lo convertiría en multimillonario. Julián sonrió por primera vez desde que había llegado a Alemania. Era una sonrisa amable y ligeramente cansada. Negó con la cabeza. Mi riqueza nunca ha estado en un banco, señor Schmidt. Ha estado aquí, dijo, mostrando sus manos, limpias, pero con las marcas de un año de trabajo incansable. Lo único que pidió fue un billete de avión de vuelta a casa, en clase turista, y una pequeña caja de herramientas de precisión que había llegado a apreciar durante su estancia. Su regreso a su pueblo fue tan silencioso como su vida. Nadie allí sabía que había salvado un imperio automovilístico. Para ellos, seguía siendo Julián, el viejo mecánico que a veces ayudaba a los vecinos con sus tractores averiados. Volvió a su pequeño taller, un santuario de ruido y metal que contrastaba con la asepsia de las instalaciones alemanas. El polvo había comenzado a cubrir sus viejas herramientas. Con un trapo comenzó a limpiarlas una por una, cada gesto una vuelta a su propia esencia. Una tarde, mientras trabajaba en el motor de un viejo coche utilitario, un vehículo de lujo, uno de los 500 que él había ayudado a sanar, se detuvo frente a su taller. De él bajó Ernesto Valero, vestido con ropa informal. No he venido como director de la compañía, Julián, dijo Valero. He venido como un amigo a darte las gracias. Julián se secó las manos con un trapo y le ofreció un café hecho en una vieja cafetera sobre un hornillo. Se sentaron en 2 cajas de madera mirando el atardecer caer sobre el campo español. Hablamos mucho de ti en la empresa, dijo Valero. Te hemos convertido en una especie de leyenda, el espíritu de Julián. Lo llamamos así al nuevo código de ética. Se basa en una pregunta simple. ¿Qué haría el maestro en esta situación? Julián soltó una pequeña risa. Eso es una tontería. Solo hay que hacer las cosas bien. No es tan complicado. Se quedaron en silencio un rato, el único sonido el del motor en el que Julián había estado trabajando, que ahora ronroneaba con un ritmo suave y constante. Ese día, en el templo del lujo, todos aprendieron que el verdadero valor de una persona no se mide por su ropa, sino por el legado que construye con sus propias manos. Y el legado de Julián no eran los superdeportivos que había salvado, ni la compañía que había transformado. Su legado era la simple y profunda verdad de que la integridad, como un motor bien ajustado, es la fuerza silenciosa que realmente mueve el mundo. Los años que siguieron a aquel día en Múnich no borraron la memoria de lo sucedido. Al contrario, la historia de Julián se convirtió en un mito fundacional para una nueva era en la compañía. No se contaba en los informes anuales ni en las campañas de publicidad, sino en los talleres, en las mesas de diseño y en las conversaciones a media voz entre los ingenieros más veteranos y los recién llegados. Se convirtió en una leyenda interna, una brújula moral conocida como el espíritu de Julián. Este espíritu no era una directriz escrita en un manual, sino un principio vivo. Se manifestaba cuando un joven diseñador luchaba por un material más resistente, aunque fuera más caro, o cuando un mecánico en la línea de montaje detenía la producción, porque un sonido, casi imperceptible para las máquinas, no le parecía correcto a su oído entrenado.
Era el recordatorio constante de que la perfección no era un objetivo de marketing, sino un compromiso artesanal. Ernesto Valero, ahora una de las figuras más respetadas de la industria, se aseguró de que el legado del maestro no se diluyera con el tiempo. Instituyó el Premio Julián a la Integridad Mecánica, un galardón que no se entregaba al directivo con mejores ventas, sino al empleado, de cualquier rango, que demostrara un compromiso excepcional con la calidad por encima de la conveniencia. El primer ganador fue un operario de la sección de pintura que descubrió una microfisura en un lote de chasis que había pasado todos los controles informáticos. Su insistencia en revisar el lote entero, a pesar de las presiones por cumplir los plazos, evitó un fallo estructural que podría haber aparecido años después. Cuando recibió el premio de manos de Valero, no habló de la empresa, habló de hacer las cosas bien, usando las mismas palabras sencillas que Julián siempre empleaba. La compañía no solo sobrevivió, sino que floreció. Su acto de transparencia radical, que al principio pareció un suicidio corporativo, se convirtió en su mayor activo. Los clientes no compraban solo un coche, compraban una promesa de honestidad. La marca se volvió sinónimo de una confianza a prueba de fallos, una reputación forjada en la humillación de una sala de juntas y reconstruida con las manos de un viejo mecánico. El concesionario de Madrid, donde todo comenzó, también cambió. Fue remodelado por completo. El mármol frío y el ambiente elitista dieron paso a un espacio más cálido y acogedor, con un pequeño museo en la entrada que no exhibía trofeos de carreras, sino piezas de motores históricos, celebrando el arte de la mecánica por encima del lujo. Y Ricardo, el gerente que desencadenó la tormenta, encontró su propio y silencioso epílogo. Su vida de apariencias se desvaneció, dejándolo con la cruda realidad de su error. Tras años de trabajos precarios, terminó heredando el pequeño taller de reparaciones de su tío en un barrio obrero. Un lugar lleno de grasa, ruido y el olor a metal caliente que tanto le recordaba a Julián. Allí, rodeado de coches modestos y problemas reales, Ricardo aprendió la lección que el dinero no podía enseñar. Aprendió a escuchar los motores, a diagnosticar un problema con las manos y a ganarse el respeto de sus clientes, no con un traje caro, sino con un trabajo honesto. Nunca volvió a ser rico, pero por primera vez en su vida se sintió valioso. A veces, cuando un cliente entraba con desconfianza, él simplemente sonreía con tristeza y decía: «No juzgue el taller por su aspecto, juzgue por cómo sale su coche». Mientras tanto, en su pequeño pueblo, Julián envejecía con la misma serenidad con la que había vivido. El mundo exterior y la leyenda que había creado le eran completamente ajenos. Rechazó todas las ofertas para convertirse en un embajador de la marca, todas las entrevistas y todos los cheques que le enviaban como agradecimiento. Su vida transcurría al ritmo de las estaciones y de los motores que llegaban a su puerta. Un día era el tractor de un vecino, al siguiente la vieja furgoneta del panadero. Para él, no había diferencia entre el corazón de una máquina de €500,000 y el de un vehículo de 20 años. Ambos merecían el mismo respeto, la misma búsqueda de la perfección. Su taller se convirtió en un lugar de peregrinaje no oficial para los jóvenes ingenieros de la compañía. Venían con la excusa de estar de vacaciones y pasaban horas en silencio, observando cómo trabajaba, cómo sus manos curtidas parecían dialogar con el metal. Él nunca les daba lecciones magistrales, simplemente les dejaba mirar y a veces les pasaba una herramienta, enseñándoles con el ejemplo que el conocimiento más profundo no se encuentra en los libros, sino en la práctica. Su hija, ahora una exitosa arquitecta, a menudo le visitaba. Intentaba convencerle de que se retirara,
de que disfrutara de un merecido descanso. Pero para Julián, su trabajo no era una carga, era su forma de estar en el mundo, su manera de poner orden en un pequeño rincón del caos. Una tarde de otoño, Ernesto Valero hizo su visita anual. Como siempre, llegó en un coche normal, vestido con ropa sencilla. Se sentaron en las mismas cajas de madera, bebiendo el mismo café fuerte de la vieja cafetera. «¿Sabes, Julián?», le dijo Valero, «a menudo me pregunto qué habría pasado si aquel día Ricardo te hubiera tratado con respeto. Si simplemente te hubiera dejado mirar el coche en paz». Julián dejó su taza sobre una caja y miró el horizonte, donde el sol se ponía tiñendo el cielo de colores cálidos. «Habría encontrado el fallo igualmente, Ernesto», respondió con sencillez, «y te habría llamado». El muchacho no cambió lo que iba a pasar, solo cambió la forma en que pasó. Valero entendió. La arrogancia de Ricardo no fue la causa de la revelación, fue solo el catalizador que la hizo visible para todos. La verdad, la integridad de Julián habría encontrado su camino de una forma u otra, porque esa era su naturaleza, tan inevitable como el movimiento de un pistón bien ajustado. El legado de Julián no fue la reforma de una corporación multinacional. Eso fue solo un efecto secundario. Su verdadero legado estaba en la simplicidad de esa idea. La verdad siempre encuentra su camino. La calidad, la honestidad y el valor real de una persona no necesitan focos ni suelos de mármol para existir. Simplemente son. Su vida fue un testimonio silencioso de que la dignidad no es algo que se pueda dar o quitar con palabras crueles o gestos de desprecio. Es una estructura interna, forjada con los años, con el trabajo bien hecho, con la coherencia entre lo que se sabe y lo que se hace. La historia de aquel día se convirtió en un faro, una advertencia contra la superficialidad y un homenaje a la sabiduría oculta en los lugares más inesperados. Nos recuerda que debajo de la ropa gastada, de las manos sucias o del silencio humilde, puede esconderse un conocimiento y una integridad capaces de sacudir los cimientos de un imperio. Nos enseña que la verdadera autoridad no emana de un cargo o de una cuenta bancaria, sino del dominio de un oficio y de la honestidad con la que se practica. Julián no necesitaba levantar la voz, su conocimiento hablaba por él. Su historia es la prueba de que un solo hombre, armado únicamente con su verdad y su dignidad, puede enfrentarse a la arrogancia de todo un sistema y salir victorioso, no buscando la venganza, sino simplemente restaurando el equilibrio, como siempre había hecho con cada motor que pasó por sus manos. Al final, la pregunta que resuena a través de los años no es cómo un hombre humilde pudo cambiar una empresa, sino algo mucho más profundo y personal. Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas mirando la apariencia. Si esta historia te ha recordado que el verdadero valor de las personas reside en su carácter y no en su fachada, suscríbete y comparte este relato. Ayúdanos a seguir contando historias que demuestran que, aunque a veces tarde, la dignidad siempre encuentra la manera de imponerse a la soberbia.